Es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, con todo mi corazón, que desciendas sobre este lugar con tu poder, con tu palabra, y nos abraces y nos hables, nos retes, nos desafíes, sane nuestros corazones y sane nuestras vidas en el nombre de Jesús, y nos dé las herramientas, Señor, para seguir adelante. Ahora yo te invito a que te tomes unos segundos y en tus propias palabras, con tus propias ideas, tú le puedas decir al Señor: háblame, te necesito, ven, lléname, ven, dame fuerzas. Díselo tú en tus propias palabras. Haz tu propia oración en esta hora. Necesitamos, y tú sabes. Ven y suple conforme a cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pedimos por todos aquellos que no te han conocido. Pedimos por cada una de las personas que nos rodean, llámense vecinos, amigos, familiares, todas esas personas que conocemos, pero que no te conocen a ti. Oramos en el nombre de Jesús para que tu salvación les alcance, Señor. La salvación que nos has dado a nosotros les alcance a ellos. Y pon en nosotros las palabras, ayúdanos a hacer luz para que nuestra vida sea testimonio de que tú eres fiel y que tú eres real, Señor bendito. Oramos por los perdidos, aún por los que no conocemos, y pedimos, Dios mío, que los traigas a salvación, que tengas misericordia y que los traigas. Oramos por los que te conocen pero que están lejos. Oramos por aquellos, Señor bendito, que te han dejado de buscar, que te han dejado de amar y han puesto sus intereses y sus pensamientos en otras cosas, para que tu palabra les alcance también a ellos. Oramos por cada generación aquí presente, por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancianos llenos de sabiduría, y pedimos en el nombre de Jesús les bendigas en este día y nos lleves a ponerte a ti, Señor, en el orden correcto, que tú te conviertas en nuestra prioridad. Te lo pedimos, y pedimos también que traigas un avivamiento nuevo, Señor, sobre esta casa. Descansamos en las buenas noticias que tu palabra tiene para nosotros, y te damos a ti la gloria y la honra, y te adoramos con nuestros aplausos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Iglesia, el Señor les bendiga. Nos emociona mucho estar aquí reunidos con ustedes. Nos emociona mucho poder verles. Nos emociona mucho verles ahí sentado, saber que la iglesia sigue avanzando y saber que el Señor tiene buenas noticias para su iglesia, para nuestras familias. Nos llena de fuerzas para poder seguir adelante. Antes de entrar y continuar con esta serie de buenas noticias, quiero hacer una aclaración. Una persona estuvo hablando conmigo esta semana y me comentó algo sobre lo que yo había dicho el domingo pasado en la enseñanza, y yo quiero aclarar. Hice una referencia a una psiquiatra experta en neurociencia que hablaba acerca y compartía algunos datos que una investigación que ella había hecho. Y lo que decían estos datos eran algunas cosas que sucedían con nuestros pensamientos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, esta doctora no era cristiana, pero tomé la información que ella daba porque me parecía que los datos científicos y los datos de la ciencia que ella daba, pues podían aportar para el mensaje que estaba compartiendo con ustedes, que no sé quién se acuerda de que hablamos la semana pasada acerca de los pensamientos, ¿no? Y hablamos que la palabra de Dios examinaba nuestros pensamientos, hablamos que Dios pensaba bien de nosotros, hablamos que los pensamientos de Dios eran diferentes a nuestros pensamientos, y traté de que la palabra fuera la protagonista. Pero si usted sintió que yo lo estaba invitando a pensar en positivo y no en negativo, no era el propósito, quizás no me supe explicar. Mi invitación
siempre ha sido a que examinemos la palabra de Dios, a que retengamos lo bueno, desechemos lo malo, pero creo que si usted me conoce, sabe que trato siempre de que sea la palabra del Señor la que sea expuesta y sea la palabra de Dios la que pueda cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Si en algún momento usted entendió que lo que yo le estaba invitando por encima de la palabra era a que pensara positivo, porque pensar positivo es lo que le iba a hacer bien, no, perdóneme, no me supe explicar, fue mi error. Y reitero, no se trata de pensar positivo, sino se trata de que todos nuestros pensamientos sean fundamentados en Dios y en lo que Dios dice para mi vida. Que todos mis pensamientos pasen por la palabra de Dios y que todos mis pensamientos partan de la palabra de Dios. Por eso la semana pasada terminé diciendo y enfocándome en el último texto que utilizamos, que estaba en el libro del profeta Isaías capítulo 26 versículo 3. ¿Alguien lo recuerda? De hecho esta semana lo compartimos, que decía: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo ¿qué? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y les decía, la invitación es a que nuestros pensamientos perseveren no en el positivismo, sino que nuestros pensamientos perseveren ¿en quién? Que nuestros pensamientos puedan perseverar en Dios, porque cuando nuestros pensamientos perseveran en Dios y en lo que Dios dice a través de su palabra, entonces su promesa de que Él me guardará en su paz será una realidad en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No piense positivo, piense en Dios, y Dios hará que sus pensamientos sean positivos. Pero perdónenme si di a entender, y quizás eso fue con lo que usted se fue, de ay, que tenemos que pensar en positivo. No, la invitación que nos hace la palabra es a que pensemos en Dios, a que pensemos en el Señor. Amén. Con esto puesto en claro, con esta aclaración, y si usted tiene otra cosa que aportarme con respecto a algo que dije la semana pasada y no le pareció, pues usted me escribe y me invita a una empanada y charlamos. Y si no tiene para la empanada, no, ya no como hamburguesa, ya le es algo más barato. O guapanelita con pan, también rico. Y qué bueno, la idea aquí no es imponer. Como lo dijo mi esposa y yo como pastores, siempre tratamos de que la palabra de Dios sea la protagonista en este lugar, porque la palabra de Dios es la que cambia, la que restaura y la que transforma. Entonces cuando usted sienta que algo como que está fuera de la palabra del Señor, se acerca, nos dice y charlamos. ¿Les parece? Abra sus Biblias por favor en el libro del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo capítulo 6. Estamos a 2 domingos de celebrar una de las fiestas pues tradicionales de nuestra iglesia, y la llamamos la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es un domingo donde traemos una ofrenda especial para entregársela al Señor. Apartamos una ofrenda especial de lo primero que el Señor nos da en el año, lo apartamos y lo traemos y lo presentamos a la casa del Señor para decirle: Señor, tú eres lo primero. De lo primero que tú me has dado, yo te doy a ti, esperando, Señor, que así como te doy, Padre, eso es lo que quiero ver y eso es lo que veo con respecto a lo que viene para mi vida. Vamos a hablar, el otro domingo vamos a hablar un poco más acerca de lo que es en esencia bíblicamente la ofrenda de las primicias, pero hoy vamos a irnos enfocando a esa idea de lo primero, de cómo Él tiene que ser el primero. Así que vamos al Evangelio de Mateo capítulo 6, y en el capítulo 6 de Mateo vamos a ir al versículo 25. Yo voy a leer por ustedes del versículo 25 hasta el versículo 34. Y dice de la siguiente forma: por tanto, yo les digo, no se afanen por su vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me gustaría que usted leyera conmigo el versículo 33 y lo leyéramos a una sola voz, con el entendimiento. A la una, a las dos y a las tres. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34 termina diciendo, y termina cerrando el capítulo 6 así, dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Yo quiero dividir en 3 puntos lo que quiero compartir o extraer de lo que la palabra del Señor nos está enseñando, nos quiere retar o desafiar en esta mañana. El primer punto se llama no te afanes. Segundo punto se titula personas, hombres de poca fe. Y el tercer punto se titula ¿qué buscas? Primero, no te afanes. Segundo, hombres de poca fe. Y el tercero, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Miremos, vayamos juntos en su Biblia o en la pantalla o en su celular donde esté interactuando con la palabra del Señor. Mire el verso 25, por favor, miremos juntos. El verso 25 empieza el Señor Jesús haciendo un llamado. Y ese llamado es muy claro: no te afanes. Por tanto, yo les digo, no se afanen. El que está hablando ahí es Jesús. Jesús está enseñándoles a unas personas que se denominaban sus discípulos. Un discípulo era un aprendiz, un alumno, un seguidor, alguien que quería aprender. Y el capítulo 6 está dentro del marco de uno de los mensajes de enseñanzas o predicaciones más importantes de Jesús. ¿Quién recuerda cómo se llama esta enseñanza de Jesús? Conocido como el sermón de ¿qué? El sermón del monte o el sermón de la montaña. Y se titula el sermón de la montaña porque es un sermón que Jesús da, adivinen en dónde. En una montaña, pues claro, ¿no? Es obvio, por eso se llama el sermón de la montaña. Y en el sermón de la montaña lo que Jesús hace es empezar a enseñarle a la gente que lo estaba siguiendo qué era lo que de verdad significaba seguirle a él. Y en este punto específico habla de algo muy claro. Empieza a hablar de las preocupaciones, los afanes y el estrés de las personas. Y con respecto a las preocupaciones, los afanes, el estrés de las personas, Jesús les dice algo contundente y algo claro. Les dice: miren, yo les digo algo, no se afanen, no se preocupen, no se estresen. Ahora, el versículo 25 de una u otra forma nos obliga a mirar atrás por la forma como empieza. Si usted lee ahí en la Reina Valera, dice el verso 25: por tanto yo les digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Pero ese por tanto nos obliga a mirar atrás. Y si tú miras el verso 24, Dios viene hablando de un tema que a todos aquí nos gusta o nos llama la atención o nos pone en alerta. Y es el tema del dinero. El dinero. ¿Cuántos les gusta el dinero? Amén. ¿Cuántos necesitamos dinero? Amén. ¿Cuántos están pensando en el dinero que necesitan para comprar las cartillas de su hijo este año para el colegio? Amén. Todos necesitamos dinero. Pero en el verso 24 Jesús les está hablando a sus seguidores
acerca del dinero y les dice algo así, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Jesús está poniendo un tema en la mesa importante para todas las personas, tanto de la época, en el contexto de la época, como para nosotros y nuestro contexto de la época: el dinero. Y dice con respecto al dinero: nadie puede servir a dos señores, o ustedes me sirven a mí o ustedes sirven a las riquezas. Y empieza a manejar un concepto interesante, porque no habla de o buscan el dinero o me buscan a mí, sino pone ahí la palabra servicio. ¿A quién van a servir ustedes? O me sirven a mí o les sirven a las riquezas. ¿Y qué me indica a mí que yo le sirvo a alguien? Pues que yo obedezco a ese alguien. Todos aquí tenemos un jefe. Nosotros tenemos un jefe distrital, un jefe nacional al cual tenemos que rendir cuentas, el cual nos llama y nos dice: las directrices son estas, tienen que trabajar así, hay que hacer las cosas así. Así que servicio, la muestra de servicio se da en términos de obediencia. Y lo que Jesús está proponiendo aquí es que el dinero en la vida de una persona puede llegar a convertirse en un señor al cual adoramos. Y si usted mira, por ejemplo, el versículo 19, Jesús ya viene tocando el tema. En el verso 19 del capítulo 6 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en donde hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí está también ¿qué? Ahora, y yo quiero que entendamos esto. El tema no me voy a ir por el lado del dinero, pero sí es importante que entendamos esto. Jesús no está diciendo que tener dinero es malo. Jesús no está diciendo que tener riquezas es malo. Jesús se rodeó de gente rica, no son tan protagonistas, pero el domingo antepasado miramos cómo cuando murió, la persona que fue a bajarlo de la cruz, que tenía el poder para acercarse a hablar con el principal de Roma, era un millonario, era una persona de mucho dinero. Jesús estaba rodeado de personas con dinero. Jesús no está atacando a aquellos que tienen propiedades y bienes. Aquí la cuestión es una cuestión de corazón y de qué es lo importante para la persona en su corazón. Por eso en el verso 21 dice: porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Tú puedes ser la persona más adinerada del mundo, pero si Cristo es tu tesoro, el dinero que tienes y que te tapas y en el cual te mueves no es importante para ti. Y eso lo define poder pensar: ¿qué pasaría si yo no tuviera esto? ¿Con qué piensas tú que la vida se te derrumbaría? Si no tuvieras ¿qué? Si se muriera tu esposo, si se muriera tu esposa, si se muriera mi hijo, yo no podría seguir viviendo. Bueno, ahí se empiezan a definir qué cosas son un tesoro en tu corazón. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: tú no puedes dejar que tu vida gire en torno al dinero, que es necesario, sí, pero no puede convertirse en el tesoro. Y de una u otra forma lo que Jesús está planteando es: si el dinero para ti es más importante que yo, ahí hay un problema. Y empieza a moverse en esas dos, como en esos dos lados. Y empieza a llevarnos a: decídase. Empieza a llevar a sus discípulos a: ustedes tienen que tomar parte y decisiones con respecto a lo que yo les estoy enseñando. Y esto es muy interesante, porque ahí en el versículo 24 otra vez Dios viene y confronta. Jesús viene y confronta y dice: o sirven o me sirven a mí, o sirven a Dios, o sirven a las riquezas. O confían en mí y en mis palabras, o confían en lo que el mundo propone acerca del dinero. Que el dinero es lo único que te trae felicidad, que el dinero es lo único que te trae estabilidad. Y pues sí, pues uno con plata es feliz. ¿Cuántos dicen amén?
tranquilo que yo no, no lo voy a juzgar. Yo con plata soy feliz. Yo sería pues feliz con un poquito más de plata para salir el domingo de aquí y decir, ¿para dónde me voy? ¿Para Mercagano o para Casalins? Pero no, yo quisiera. Ahora, la cuestión es, ¿eso qué tan feliz te hace? O sea, si eso te quita la paz, ahí hay problema, porque estamos poniendo el dinero como nuestro tesoro. Y Jesús se mueve en eso. Jesús dice, ustedes tienen que decidir y ser claros en ese tema. Y yo siempre lo conecto con Apocalipsis capítulo 3, si usted me puede acompañar. Apocalipsis capítulo 3 porque Jesús maneja un concepto, lo lleva a profundidad en cuanto al hecho de decisiones. En uno de los mensajes que Jesús le da a su iglesia en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te ¿qué? Yo te vomitaré de mi boca. Y fíjate cómo pone ahora otro punto. Antes decía, o es blanco o es negro. Antes decía, o es el dinero o soy yo como tu Dios. Pero acá pone un lado blanco, acá pone un lado negro y pone otro punto que es un punto medio. Y dice lo que él piensa acerca del punto medio. Él dice, pero por cuanto eres tibio y no eres frío, ni tampoco eres caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y es muy curioso porque es el estado en la que la mayoría de cristianos nos movemos. Muchos de nosotros llevamos años viniendo a la iglesia, pero hay cosas que nos rehusamos soltarle y entregárselas al Señor. Muchos de nosotros llevamos años siendo cristianos, pero sabemos que hay cosas que están mal en nuestra vida y nos cuesta soltarlas, abandonar esas cosas, abandonar prácticas, abandonar pensamientos, abandonar conductas, nos cuesta. Por eso me parece tan curioso esto, porque Dios habla del punto en el que muchos cristianos nos movemos. Pastor, ¿usted me está llamando tibio? No, yo no le estoy diciendo tibio a nadie. Más puede que acá no haya ningún tibio, todos calienticos, encendidos en la presencia del Señor, apasionados por el Señor, viven para el Señor. Puede que todos aquí digan, el culto empieza a las 10, pero yo voy a llegar a las 8 para durar 2 horas orando antes del servicio. Qué chévere, qué chévere que usted sea eso, de esos, que seamos de esos. Yo estoy llamando tibio, pero el Señor sabe y usted sabe en realidad si es un tibio. El tibio es el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Tibio es el que da una apariencia, pero en realidad, en el fondo, en la esencia, no es lo que muestra con la apariencia. Y lo que me parece fuerte es la imagen que Dios utiliza aquí en Apocalipsis para hablar de lo que piensa acerca de los tibios. Dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, dice el Señor, yo te vomitaré, te vomitaré. Un cuadro tan desagradable, un cuadro que hasta, no sé si usted ahorita le esté dando olor a vómito. No sé, algo tan feo, tan horrible, que causa tanto desagrado en la persona que lo ve, en la persona que lo hace. Y el vómito se da porque hay algo que no le está cayendo bien al cuerpo. Y Dios dice, Dios se toma la molestia para tomar un cuadro tan desagradable para expresar lo que le hace sentir a él nuestra tibieza, lo que le hace sentir a él nuestra falta de carácter frente a algunas situaciones. Dice, ¿sabes? Tu tibieza a mí me dan ganas de vomitar, es lo que está diciendo Dios. Qué fuerte saber que mi estilo de vida le producen a Dios ganas de vomitar.
Qué fuerte saber que esas cosas que digo, ay, pero esto todo el mundo lo hace, ay, normal, sí. Qué fuerte saber que eso que aún guardas en tu vida, que eso que aún guardamos en nuestros corazones y que no nos permite entregarnos a un 100% con el Señor, eso le producen ganas de vomitar al Señor. Qué fuerte saber eso, iglesia. Qué fuerte saber que eso que aún guardamos o esa forma de vivir el cristianismo nos lleva a causarle náuseas a Dios. Qué fuerte. Hay pocas referencias que la Biblia hace con respecto al vómito. El otro está en Proverbios capítulo 26 versículo 11. Dice el verso 11 del capítulo 26, dice: como el perro que vuelve ¿a qué? A su vómito. ¿Ha visto usted? Eso es algo normal en los perros. Ya uno sale detrás de Firulais, Firulais, no haga eso, ese cochino. Y 5 minutos después está uno dejando que el perro le lamba a uno la cara y le dé picos a uno en la cara. Así es Firulais. Dice Proverbios: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que ¿qué? El necio que repite su necedad. El necio es aquel que le dicen algo y vuelve y hace lo que le dicen que no debe hacer o que no puede hacer. Ahora, si usted mira en Apocalipsis otra vez, vuelva 3 y mira el 17, mira lo que decían las personas de esta iglesia. Y esta es la conexión con el tema del dinero. Dice: porque tú dices, yo soy rico, yo tengo las lucas, yo tengo el billete verde y me he enriquecido. Sí, estamos ahí, sí. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el hombre. Esta era la iglesia. Una iglesia que no tenía necesidad, que tenía plata, que algún día habían soñado tumbar y levantar un edificio de 5 pisos. Ya lo habían tumbado y ya lo habían levantado. ¡Qué increíble! Una iglesia que se había enriquecido. Una iglesia que lo tenía todo. Porque es como el engaño de la riqueza, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y estás desnudo. Es fuerte el Señor con el tema del dinero. Y por eso Él dice: o me sirves a mí o sirves al dinero, pero no puedes estar sirviendo a los dos lados. Tú puedes tener dinero sin amar el dinero. Y la invitación que el Señor nos hace es a que por encima del dinero nosotros lo amemos a Él. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero y la posición que el dinero tiene para nosotros en nuestra vida. Ese es el gran problema. Y entonces sigue desarrollando la idea. Volvamos a Mateo, el capítulo 6. Entonces Jesús les dice: esto es lo que yo pienso con respecto al dinero. Ámenme a mí por encima del dinero. Pongan que sus tesoros estén fundamentados en mí y no en las posesiones que quieren tener acá en la tierra. No porque Dios esté en contra de que tengamos posesiones, sino porque el orden es otro, según lo que yo entiendo del texto. Ahora en el verso 25, después de que Dios toca el tema del dinero, les dice: entonces por tanto yo les digo, ahora sí, no se afanen, que es lo primero. Y vamos a estos 3 puntos rápidamente. La primera: no te afanes. Cuando hay una frase que se repite varias veces en un pequeño grupo de versículos, uno tiene que centrarse en esa frase. Y si usted se da cuenta, entre el versículo 25 y el versículo 34, 11 versículos
La frase no te afanes o la palabra afán aparece 5 veces. 5 veces. No te afanes. Aparece 3 veces diciendo no te afanes por las necesidades básicas. Aparece diciendo no te afanes porque con el afán no vas a lograr nada. Y aparece en otra ocasión diciendo no te afanes por el día de mañana. En el versículo 25, el versículo 28 y en el versículo 31, Jesús aparece diciéndole a sus discípulos, no se afanen por lo básico. Y habla del vestido y habla de la comida. Habla del vestido y habla de la comida. De esos afanes que uno tenía en enero. Bueno, lo digo tenía porque creo que ya maduré en ese aspecto. Del hecho de la preocupación de que ay, va a llegar el 24 y no tengo nada para estrenar. De esos afanes que nos llegan a veces. De ver que otros visten mejor que yo. Uy, la hermana todos los domingos llega con un vestido diferente. Y yo con con los mismos trapitos. Esos afanes básicos de la vida básica, de lo que necesitamos normal. Y el Señor habla la comida y el Señor habla del vestido. Que uno dice, pues es normal, es lo que me merezco. Hoy me merezco este fin de semana una hamburguesa. Es que este fin de semana me merezco una pizza, de lo que nos merecemos. Pensamos de lo que nos merecemos, ¿no? Lo básico, por lo menos eso. Y a veces nos tortura saber que ni para un pedacito de pizza tenemos, con tanto que me maté todo este mes de trabajo y no tengo ni para comprarme un churro de esos que pasan por la tarde los domingos. ¡Churros! Y uno cuente monedas, ¿será que me alcanza? ¿Cuánto es que vale el churro, mamá? Y esas cosas torturan. Digamos que son simples, pero torturan. Y terminan convirtiéndose en una carga. Y el Señor dice, en cuanto a los afanes básicos de la vida, que sí, que es básico, no se afanen. Es la primera referencia, o sea, en cuanto a eso no se afanen. Y dice, miren los pajaritos, mírenlos. Miren las flores, como son de hermosas. Dios cuida a los pajaritos, Dios viste las flores, les da esos colores. ¿Usted cree que usted no es más importante para el Señor que un pajarito y que una flor? Obvio sí, obvio bobis. Somos más importantes para el Señor que eso. Y el Señor Jesús dice, pues entonces no se afanen. Si Dios viste las flores, si Dios cuida a los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de usted? No se afanen por eso. Después les dice algo muy fuerte en el verso 27. Y eso sustenta mucho una frase que alguien me dijo. Una vez que yo tenía una situación difícil y se acercó y me dijo con mucha sabiduría, mire, no se afane que todo tiene solución. Y si no tiene solución, pues entonces ¿para qué se afana? Y yo duré como media hora y a la media hora dije, oiga, sí. Pues, tranquilo, todo en la vida tiene solución. Y si no tiene solución, pues entonces ¿para qué se afana matándose si no tiene solución? Ya, muérase ya. Y tiene mucho sentido cuando miramos el verso 27 que dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Esto es un verso para los bajitos de la iglesia. Este verso no aplica para Alberto, pero para muchos otros sí puede aplicar. Lo que Jesús está diciendo, muchachos, o sea, sí, la vida tiene afanes, pero o sea, el afán no los va a llevar a que logren algo. Como le decimos nosotros a los niños cuando hacen un daño y hacen el daño y se ponen a llorar. Y uno como papá le dice, ¿pues por qué llora? ¿Con llorar se va a despartir el pocillo? ¿Cierto? Ustedes también son como yo, así de malos. ¿Pero por qué llora?
con llorar se va a derraspar, pues. Ya, con llorar. ¿Por qué llora? ¿Es que acaso con llorar se va a solucionar? Y Jesús está diciendo como que, o sea, ustedes, ¿por qué se afanan? Si ustedes se afanan, no van a solucionar nada. El punto central no está en el afán. El punto central es por otro lado, es por otra dirección. Y es lo segundo que el Señor Jesús dice acerca del afán. Lo primero que dice acerca del afán es, en cuanto a lo básico, no se afanen, Dios tiene el control. Lo segundo que dice en cuanto al afán el Señor Jesús es, por más que ustedes se afanen, no van a agregar nada a la solución del problema. Al contrario, como que el afán no los va a dejar pensar, el afán los va a llevar a centrarse en el problema y no se van a poder centrar en el Señor. Y lo tercero que dice en cuanto al afán es en que cada día tenga su propio afán. Y lo dice en el verso 34: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. A veces nos cargamos de más porque ay, y mañana. Cada día tiene su propio mal, su propio afán, su propia preocupación. Mañana nos preocupamos por lo que venga mañana. Pero en cuanto a los afanes, vivamos el afán de cada día. Es el consejo que Jesús da en cuanto al afán. Ahora, lo segundo y lo tercero tiene que ver con el hecho de creer. En el verso 30 en el verso 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando Jesús habla de los hombres de poca fe, está hablando de personas que creen poco, está hablando de personas que no confían, está hablando de personas que hacen todo lo contrario a lo que el Señor dice. Es decir, esas personas que ven al Señor Jesús diciendo no te afanes, y dicen ay Señor, pero ¿cómo no me voy a afanar, Señor? Si esto, ay no me diga que no me afane, Señor, porque me afano más. Y Jesús viene y dice: no se preocupen por todo eso, y revela la realidad del corazón. Como si Jesús estuviera diciendo: ¿saben por qué se afanan? Porque su fe es muy poca, porque ustedes no quieren creer. Ahora, si Dios me está diciendo que soy alguien de poca fe, ¿cómo puedo ser alguien de mucha fe? Pues según el contexto y lo que Jesús viene desarrollando, la idea que viene desarrollando en estos versos, una forma es haciendo de Él mi tesoro. Cuando yo hago de Dios mi tesoro, entonces hago que mi fe empiece a crecer, porque Él empieza a tomar el control. Número 2, una forma en que puedo hacer que mi fe crezca es sirviéndolo a Él. En el verso 24 el Señor dice: o le sirves al dinero o me sirves a mí. Cuando yo le sirvo a Él, mi fe empieza a crecer. Y número 3, ¿cómo puedo hacer que mi fe crezca y no ser alguien de poca fe, sino alguien que se mueve en fe y que se caracteriza por tener mucha fe en toda situación? Es buscándolo, haciendo de Él mi tesoro, sirviéndolo solo a Él y buscándolo. Y que no esté buscándolo, paso al último punto, el 3, que es: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? En el verso 32 y el verso 33 aparece la palabra buscar. Entonces dice en el 31: no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, qué nos pondremos, dónde viviremos, qué compraremos. No se afanen por eso. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo es un evangelio escrito para judíos, para el pueblo de Dios. Cuando Jesús habla de gentiles, está hablando de todas esas personas que no confían en Dios,
que tienen su confianza en cualquier otra cosa menos en Dios. Y cuando un judío escucha que los gentiles son los que buscan todas esas cosas, ay, se siente ofendido. Porque lo que Jesús está diciéndole directamente es: las personas que se afanan y que viven afanadas en la vida son las que no tienen su confianza en Dios. Y Jesús les estaba diciendo: saben, parece que ustedes se dicen llamar cristianos, dicen creer en Dios, pero saben, ustedes no confían en Dios. Y una de las formas en la que yo puedo saber si confío o no confío en Dios es mirando qué tanto busco al Señor y qué es lo que busco de Él. Porque muchos de nosotros venimos buscando a Dios, pero en realidad lo único que queremos es que Él responda a mi petición, es que Él responda a mi necesidad. Y sí, Él lo hace, y sí, Él puede responder, y sí, Él puede hacer. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Que Él arregle mi problema o estoy buscando al Dios que puede arreglar mi problema? ¿Qué estoy buscando? ¿A quién buscas? ¿A qué estamos buscando? ¿A quién nos parecemos más? ¿A las personas que no confían en Dios o a la gente que sí confía en Dios? Porque los que no confían en Dios son los que buscan afanarse por todas estas cosas. Pero tú que confías en Dios, ¿lo estás buscando? Y dice el verso 33: busquen más bien primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a venir por añadidura. Todas las otras cosas. El computador gamer que quiere, Sebas, ¿sabes cómo va a llegar? Por añadidura. Porque yo no tengo plata. Eso que tanto deseamos, iglesia, va a venir por añadidura. Y lo hemos hablado aquí, que es añadidura. Añadidura viene del latín ñapa, por eso ñapa. No viene del latín. Pero yo lo explico por el lado de la ñapa. ¿Qué es la ñapa? La ñapa es eso que nos dan, uno paga la avena que vale 2.000 y se toma el vasadito de la avena que vale 2.000, o la limonada o la naranjada, y como buen santandereano uno dice: vecino, y uno torce la cabecita así, la ñapa, y le echan a uno más de medio vasado y uno se siente ganado, ¿no? Y orgulloso porque le dieron ñapa. Y uno se siente ofendido en lugares donde uno va y no le dan ñapa. ¿Sí o no? Caro se siente ofendida. ¿Hay alguien más que se siente ofendido? Porque vivimos en la cultura de la ñapa. Nos gusta la ñapa. ¿La ñapa qué es? Algo que no esperábamos, pero que llega. Vas por 2.000 de pan y te dan un pan de 200 de ñapa. El vendaje. La ñapa es algo que no esperabas, pero que llega. Vas a comprar una libra de carne y el vecino le dice: ahí le eché otro pedacito de nervios, ahí le eché otro pedacito de hueso. La ñapa. No lo esperabas, pero llega. Vas por lo principal, pero aparece algo que no lo esperabas, pero llega. Y es lo que el Señor está proponiendo. Y es lo que el Señor está proponiendo. Si tú me buscas a mí, vienes por mí, y cuando me tengas a mí, que es lo principal, el resto de las cosas, y ese resto de las cosas son las cosas de las que Él está aplicando, o sea, de las que viene hablando: el vestido, la comida, los afanes, todo eso. Dios, Jesús está diciendo: ustedes ponen su confianza y ponen a Dios en primer lugar,
En primer lugar es ponerlo por encima de las preocupaciones. ¿Cómo pongo a Dios por encima de mis preocupaciones? Si mis preocupaciones van a estar siempre ahí. Ok, en medio de tu preocupación, para, respira, cierras tus ojos o los dejas abiertos, pero hablas con Dios y le dices: estoy preocupado por esto, Señor, pero quiero que tú seas el Señor de mi preocupación. Estoy cargado con esto, Señor, pero quiero que tú seas el Señor de mi carga. Quiero que me ayudes a llevar mi carga. Involucremos al Señor en nuestros afanes. Señor, me duele la cabeza, estoy tensionado aquí, pero tu palabra, Señor, me dice que no me tengo que afanar, Señor. Tu palabra me enseña a no afanarme. Tu palabra me enseña a confiar en ti. Tu palabra me enseña a buscarte, Señor, a buscarte en mis afanes. Tu palabra me enseña a buscarte, y aquí estoy buscándote, porque quiero que seas primero y que tus pensamientos estén de primeros en mi vida por encima de mis afanes. Iglesia, el Señor te va a escuchar y el Señor va a traer descanso, y no solo descanso, el Señor va a traer respuesta, va a aparejar las cosas, se va a mover de una forma increíble, se va a mover de formas sorprendentes, creativas. Todos tenemos desaliento, iglesia. Todos pasamos por desalientos, por momentos difíciles. Pero cuando le decimos: Dios mío, ay Padre, mira mi realidad, Señor, muévete en mi realidad, haz algo, haz un milagro, Señor. Cuando le empezamos a entregar a Él nuestros afanes y a ponerlo a Él por encima de nuestros afanes, Él se va a mover. Él va a poner personas alrededor tuyo que te animen. Él va a poner personas alrededor tuyo que van a hacer el milagro. Él va a poner personas alrededor tuyo que te van a bendecir con una palabra, financieramente, físicamente, materialmente. No sé cómo, pero Él lo va a hacer cuando le demos prioridad a Él en nuestra vida. Él lo va a hacer, y yo sé que tú lo has experimentado. Yo he estado desanimado y el Señor ha puesto personas alrededor mío que han traído ánimo, testimonios. Esta semana estaba así como un poquito con unas cosas que tenía en la cabeza, y Señor, esto, lo otro, y Señor, y ay Padre, y todo lo que queremos hacer en la iglesia, Señor, y ay Padre, y el techo que está medio chueco, Señor, y ahorita que empiece la temporada de lluvia, Señor, va a empezar a caer gotera otra vez, Señor. Y estábamos con mi esposa pensando en todo esto, y ay Señor, pero tú eres el Dios y tú vas a proveer, y Padre, tú te vas a levantar, Señor, y tú nos vas a sorprender. Y ahí viene la preocupación, y ay sí, pero la gotera que, y ay Señor, pero tú, y estuvimos visitando a una familia esta semana, y empieza la familia a compartirnos unos testimonios que yo, ¡oh! Unos testimonios de unas cosas que el Señor cogió mi fe y ¡oh! Me la movió así, y dice: yo soy ese Dios que estoy por encima de tus preocupaciones. Yo soy ese Dios que respondo. Yo soy ese Dios que me muevo con cosas sorprendentes. Pero me sacudió así. Uno llega con su imagen de todo está bien, pero uno tiene sus cargas también. Y no se imaginan, no ocurrió nada sorprendente, o sea, no fue algo material que recibí, pero el ánimo que recibí a través de esos testimonios de lo que Dios había hecho en esa familia, me recordó a Dios. Fue la voz de Dios diciéndome: ese soy yo, ese soy yo. Y yo estoy de parte de Dios aquí, iglesia, para decirte: el Dios por el cual estamos reunidos aquí es mucho más grande que el problema que puedas estar enfrentando hoy, y que la carga con la que hayas podido llegar en este día. Dios es más grande que nuestros afanes, es más grande que nuestros problemas, es más grande que la deuda que tienes, es más grande que tu problema familiar, es más grande que tu situación emocional, es más grande que tu frustración, es más grande. Y en cada uno de nosotros es más grande. Por eso el Señor nos da la invitación, nos hace la invitación.
búsquenme de primero a mí. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe, las conoce, pero dice: búsquenme primeramente a mí, a mi gobierno, a mi reino en sus vidas. Y cuando realmente eso sea algo sincero en cada uno de sus corazones, esos problemas con los que hoy están lidiando van a ser solucionados y van a llegar a sus vidas como una añadidura. Apareció así, se dio. ¿Sabes por qué va a ser una añadidura? Porque Dios ya es lo total, lo principal. La buena noticia, iglesia, que el Señor nos trae con su palabra en esta mañana es esa: Él es más grande que nuestras preocupaciones, Él es más grande que nuestros afanes. ¿Y por qué no entregarle nuestros afanes en esta mañana al Señor? Y en la medida en que le entregamos nuestros afanes, le decimos otra vez, empezando el año: quiero que tomes el primer lugar en mi vida. Quiero entregarte el control. Quiero dejar de afanarme. Quiero dejar de poner mis afanes por encima de tu palabra. Y quiero volver a confiar en ti. Que le podamos decir como iglesia: ven y toma el primer lugar. Jesús le estaba hablando a personas que tenían necesidades como las tuyas o más grandes que las tuyas, y conocía el corazón de la gente, pero conocía el poder que tenía poner a Dios en primer lugar. Porque cuando Dios toma el primer lugar, nuestros afanes y nuestras necesidades entonces empiezan a soltar milagrosamente para bendecirnos, y llegarán como una ñapa que no esperabas, pero llegará. ¿Sabes? Tu problema y tu carga va a dejar de ser tu prioridad, porque tu prioridad se va a convertir en Dios, y Dios se va a encargar de tu problema y de tu carga. ¿Por qué no rendimos nuestros problemas y nuestros afanes al Señor en esta hora, iglesia? Como se llamen, por nombre propio, puedes decirlos. Tienes tapaboca, la gente no te va a ver lo que vas a decir, pero dile, que le puedas decir: te entrego mi problema por nombre propio, te entrego mi deuda, te entrego mi preocupación, te entrego mi enfermedad, que tienes que soltar. ¿Qué tienes que soltar? Mi esposa me exhortó esta semana, porque estaba hablando con alguien por teléfono, y no, es que yo creo que esta gastritis, que es la secuela del COVID, y secuela. Y yo colgué y mi esposa me estaba mirando y me dijo: amor. Así cuando ella tiene rabia conmigo me dice: amor, amor, yo te quiero animar a algo. Suelta el COVID. Suelta el COVID. Ya pasó. Ya Dios te sanó, te levantó. Tú estás pegado a eso, y con todo el que hablas de las secuelas y lo que te dejó, y al principio me dio un poquito de rabia, con ganas de decirle: pues de malas, es mi COVID, son mis secuelas. Pero cada vez que mi esposa me habla con tanto peso del Espíritu Santo, o sea, es como la voz del Señor para mi vida, que en el mismo altanería yo dije: Dios mío, sí. Y empecé a pensar y a decir: sí, o sea, yo le dije: amor, pero es que es lo único grave que me ha pasado, yo tengo que hablar de eso. Sí, pero ya, relajado, chino. Y yo: sí. Oiga, sí, de verdad.
Y sabes, uno a veces vive tan pegado a cosas que, como que pues yo hablo de eso porque es común, pero en realidad revelan prioridades que se levantan en nuestra vida. Y desde ese día dije, sí, la verdad, ya, madure. Y decidí soltar eso. Y si me duele algo, no es por una secuela, voy porque tuve COVID. No, me duele ya. Y lo afronto y lo vivo, y ya, pero lo suelto. Vivimos tan pegados a afanes que de verdad uno lo mira bien y de verdad terminan siendo más importantes que el Señor. Y Dios dice, pónganme a mí en el primer lugar. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor, y que así sinceramente, o sea, racionalmente, intencionalmente, no movidos por la música o por el momento emocional o porque, bueno, hagamos que oramos porque el pastor, como, no, que usted pueda decirle, o sea, piense qué preocupaciones hoy lo están cargando tanto que lo están llevando a pensar más en su preocupación que en Dios mismo, y que podamos reaccionar frente a lo que el texto bíblico nos dice y podamos decir, Señor, quiero que seas lo primero.